La semana pasada hablamos sobre el modelo 232 de operaciones vinculadas que presentamos este mes de noviembre entre todas esas empresas que forman grupo y que se venden entre ellas más de los 150.000 euros en operaciones vinculadas, ya sea el mismo tipo de operación y la misma entidad. Este modelo de 232, una vez que se presenta, te desbloquea la obligación de presentar un informe de precio de transferencia, que dependiendo del importe neto de la cifra de negocio del grupo, podrá ser más sencillo o más complejo. Como os pongo en pantalla, si estás en un grupo de consolidación fiscal, quedas totalmente exonerado de este informe de precio de transferencia, con lo que es una ventaja muy grande, sobre todo cuando ya haces grupos de más de cierta cantidad de importe neto de la cifra de negocio, porque los informes son más difíciles y más costosos. Con lo que, muy interesante, que cuando seas grupo de consolidado fiscal no tienes que hacer estos informes de precio de transferencia. ¿Cuándo se presenta? Pues tienes que tener a disposición de la agencia tributaria este informe siempre cuando haya que presentar impuestos sobre sociedades, es decir, el 25 de julio del año siguiente. Si estamos en el 23, pues el 25 de julio del 24 será la fecha máxima para tener a disposición de Hacienda el informe de precio de transferencia. No hay que entregarlo en ningún sitio y Hacienda tiene que pedírtelo, con lo que si no hay requerimiento no hay que entregarlo. Salvo el primero, que es el documento normalizado. Vamos a él cuando el grupo tiene menos de 10 millones de euros en importe neto de cifra de negocio. Hacienda nos permite, en vez de hacer un informe complejo por un tercero, simplemente presentar un documento normalizado dentro del impuesto sobre sociedades. Aquí os pongo dónde encontrarlo, se llama formulario de operaciones vinculadas y está dentro del impuesto sobre sociedades, en la página 21. Sí, mientras no lo cambien, es muy sencillito, le das al enlace, se te abre un desplegable con varias casillas a cumplimentar y ya tendrías este formulario de operaciones vinculadas, que sería la parte más fácil de un informe de precio de transferencia. Repito, siempre que el grupo tenga un importe neto de la cifra de negocio inferior a 10 millones de euros. Después pasamos al siguiente tipo de informe de precio de transferencia, que se llama documentación simplificada. Básicamente es para grupos que tengan un importe neto de la cifra de negocio superior a 10 millones, pero inferior a 45. Podemos presentarlo, esta documentación simplificada, siempre que no tengamos estas operaciones que os he puesto en pantalla. Si tienes operaciones de transmisión de negocios o transmisión de valores con inmueble o intangible, no nos permite la agencia tributaria hacer el informe de precio de transferencia con documentación simplificada. Te obligan a hacer el informe tercer tipo, que ahora llegaremos, con lo que no nos permiten este paso intermedio. ¿Qué debe incluir el informe de precio de transferencia con documentación simplificada? Pues lo que os pongo en pantalla: la naturaleza, características y los importes de las operaciones vinculadas, el nombre, apellido, razón social, básicamente información de todas las operaciones, el método que utilizamos, y lo más difícil de aportar, o lo más nuevo, son los comparables. Es decir, hay que poner una tabla entre comparativa de empresas del mismo sector que venda el mismo producto para justificar que el precio que le has puesto es el de mercado, por ejemplo, o el método que hayas utilizado. En la última transparencia de la presentación os he puesto las bases de datos más importantes que ofrecen este tipo de comparables para que podáis buscarlas si lo necesitáis. Muy bien, después pasamos ya a grupos de empresas que tienen un importe neto de cifra de negocio superior a 45 millones e inferior a 750 millones. Aquí ya no podemos hacer el informe simplificado. Aquí tenemos que hacer dos archivos. Uno que se llama Master File, que es la documentación del grupo, y otro que se llama Local File, que es la información del contribuyente. Entonces, como podéis ver, el Master File pide una información de todo el grupo, ya sea estructura, organización, actividades, actividad financiera, incluso situación financiera y fiscal del grupo. Y después el Local File
ofrece un poco como la simplificada, que es la información del contribuyente, las operaciones vinculadas, un informe económico-financiero del propio contribuyente. Estos dos informes son ya bastante más complejos que el simplificado, con lo que será muchísima información, tanto del grupo como de las operaciones que se realizan. Vuelve a tener ese informe comparable, que al final en los informes de precio de transferencia es lo más difícil de obtener, esos comparables, y es lo que más cuesta, porque las bases de datos son caras, con lo que es más barato contratar a una empresa que te haga el informe a uno mismo contratar a esa base de datos, que los precios mínimos están muy elevados. Por último tenemos el informe Country by Country, que es cuando el importe neto de la cifra de negocio es superior a la del grupo a 750 millones. Este ya es el último rango, es el mayor, en el que, en caso de que España forme parte de un grupo de este estilo, tiene que presentar una comunicación previa a la presentación del modelo 231, porque este modelo 231 solo tiene que presentarlo la matriz, con lo que si está en otro país, la sociedad española solo comunicará la comunicación previa. Y solamente en el caso de que la matriz sea española, presenta el modelo 231, aparte del informe. ¿Qué debe incluir este informe de Country by Country y el modelo? Pues todo lo que pongo en pantalla. Es el más complejo de hacer, por supuesto es más caro, y además un grupo de empresas de esa envergadura tendrá muchísimas empresas que incluir en el informe. Por último, como os he dicho, os pongo la base de datos más relevante por si queréis investigarla, o incluso pedir información por si queréis hacerla internamente en el grupo de empresa que tengáis, pero como os digo son costosas, que son Compustat, que tiene cerca de 100.000 empresas cotizadas por todo el mundo, Engartat, que tiene 47.000 empresas cotizadas por todo el mundo, un poquito más pequeña que la primera y es una empresa independiente, con lo que será más barata, pero tiene menos empresas en dicha base de datos. Y las 4 últimas, que todas pertenecen al mismo proveedor, y la diferencia entre ellos es que recoge. Osiris recoge empresas que cotizan por todo el mundo, Orbis, empresas privadas de todo el mundo, Amadeus, compañías solo de Europa, y Savi, empresas solo españolas y portuguesas. Con lo que cada base de datos está especializado en un tipo de sector, por decirlo así, y si tenemos un grupo de empresas que solamente operan en España, obviamente tendremos que usar la base de datos Savi, ante que el resto va a ser más barata y más especializada. Aprovecho también para enseñaros todas las webs que os acabo de mencionar, por si alguna vez queréis buscarlas. Edcastas, este sería la primera que os he puesto, que tiene, como os puedo ver, cerca de 100.000 empresas cotizadas por todo el mundo. Esta es una web muy interesante. Después tenemos Compustat, que es la empresa de un equipo independiente. La verdad es que no tiene tanta capacidad como la anterior, pero es bastante más barata. Y después aquí vienen ya las 4 del mismo proveedor, que sería este, Bureau Van Dijk, y son súper potentes porque tienen muchísimas bases de datos. Os he puesto las más importantes, que esta es Osiris, que cotiza en todo el mundo, Orbis, que sería para empresas, lo he puesto aquí, privadas de todo el mundo en vez de cotizadas, Amadeus, que yo creo que es de las más importantes porque te ofrece la información de Europa, y la más chiquitita, Savi, que son empresas españolas y portuguesas. Espero que hayáis aprendido. Esto es un tema muy desconocido, con lo que no vais a encontrar mucha información por internet y quizás bastante difusa. He intentado unir toda la información relevante sobre el tema para que os quede lo más claro posible. Nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado, dadle al like y suscribiros a mi canal.